Eh, bueno, muchas gracias primero por la invitación. También estoy muy contento de estar acá, también emocionado de estar acá, la verdad. Y nada, feliz de estar, insisto, en esta instancia de los 20 años del comité, perdón, de los 20 años de intervención, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años del comité, Pablo? 12 años del comité. Bueno, mi invitación es sobre todo para hablar, o fui invitado para hablar respecto a temas de educación, y quisiera hablar un poco de lo que fue mi experiencia. Mi itinerario o breve trayectoria que he tenido dentro de la población o con algunos de sus actores, algunas de sus comunidades o instituciones. Yo, llegué o conocí a la población por la Casa Acogida Cristo Especial, donde fui voluntario algunos años. Ahí conocí a mi esposa y con quienes ahora tenemos dos, la Tere, y nuestros hijos Clara e Ismael. Y ahí generé una serie de amistades y de lazos que han sido muy importantes para mí. Junto con ello también tuvimos ahí una comunidad con Marcos, que está ahí presente también, con pobladores también y miembros de la comunidad. Y en el año 2009 llegué a trabajar al Colegio Manuel Vicuña de la Fundación Belén Educa, que está acá un poco más allá, ¿no es cierto?, cerca de Santa Rosa, ¿no? Dentro de la población, donde estuve trabajando 2 años como coordinador de formación. Ahí conocí después también al Paulo y un poco por eso también estoy aquí ahora, ¿no? Esa experiencia, ¿no es cierto?, ese recorrido, esa trayectoria me llevó a que en mis estudios de tesis de magíster, por allá a inicios de la década pasada, ¿no?, se haya adentrado en temas de abandono escolar o fracaso escolar, como queramos llamarle, aquí en la población. En mi experiencia en el colegio, tuve yo creo que la experiencia más nítida, más cercana que tuve con jóvenes, ¿no?, de conocer un poco sus experiencias, sus intereses, lo que ellos buscaban, jóvenes de la población, obviamente. Y dónde estaban sus inseguridades, dónde están sus preocupaciones, pero también dónde están, de alguna manera, sus anhelos también. Y me llamó sobre todo la atención, y creo que también es importante como un antecedente, cuando se habla de esto de la intervención del Estado, ¿no es cierto?, y la intervención también policial, que ya cumple 20 años, que el Colegio Manuel Vicuña, al cual, insisto, yo tuve una experiencia muy potente, muy significativa en mi vida, pero llegó el 2003, o sea, poco tiempo de la intervención, del inicio de la intervención. No me atrevería a decir, quizá el Pablo me podría ayudar, si es parte de la intervención o de alguna manera también está avalada, ¿cierto?, por cierta presencia, ¿no es cierto?, o cierta llegada de instituciones también privadas, en este caso, a la población, pero que de alguna manera buscaban potenciar a la población, generar, en fin, algún tipo de beneficio, en este caso desde la lista más educativa. Y venía con muchos recursos, incluso me acuerdo que había una foto de la inauguración del colegio que estaba, creo, Ricardo Lagos, estaban los arzobispos, alcaldes, o sea, había una serie, digamos, de autoridades que están ahí presentes en esa inauguración de ese colegio con mucha esperanza, con mucha expectativa, con muchos recursos, y yo creo que también la fundación con mucha vocación de inclusión. Esa era un poco mi impresión y también fue uno de los motivos por los cuales yo entré a trabajar ahí. Pero me llamó la atención al poco andar que me da cuenta de que el colegio, insisto, esto no es una crítica, no se trata de hacer una crítica, digamos, al colegio, sistemática al colegio, ¿no? Insisto, para mí fue una experiencia muy significativa. Pero sí me da cuenta que el colegio no era para todos, y me da cuenta de que el colegio no podía retener a algunos estudiantes, para los cuales fue convocado a llegar a la población, ¿no es cierto? O sea, el motivo por el cual llegó el colegio a la población era para ofrecer oportunidades a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños de la población, sobre todo aquellos que pudieran estar afectados por mayores problemas de vulnerabilidad, pero justamente aquellos casos más complejos es a los cuales el colegio no podía retener, ¿no? Esa inquietud, ¿no es cierto?, esa situación, ¿no es cierto?, esa dinámica que ocurría en los colegios fue la que me llevó a este proyecto de investigación. ¿Qué es lo que pasaba dentro del colegio, pero también de otros colegios circundantes a la población que no lograban retener, o por dónde radicaba el quiebre entre el colegio, los colegios, ¿no es cierto?, y los estudiantes, que finalmente llevaba a lo que se conoce como deserción escolar, pero a mí no me gusta la palabra deserción escolar porque de alguna manera pone en un solo lado la responsabilidad de ese quiebre, ¿no? Me parece que quiebre o fracaso escolar me parece que pone un poquito a las dos partes, sobre todo al fracaso escolar del colegio, ¿no?, por de alguna manera ofrecer una oportunidad, o de los colegios de ofrecer una oportunidad a los estudiantes y a los jóvenes de distintas poblaciones, en este caso de la Legua. En ese contexto entrevisté a 10 jóvenes, por lo tanto todo lo que voy a hablar tiene que ver un poco con ese estudio, ¿no es cierto?, marcado un poco por esta experiencia, por ese interés, ¿no es cierto?, personal.
que venían de 3 escuelas, algunas venían del Colegio de Belén, que habían dejado el Colegio Belén Educa, otros 3 que venían de un colegio particular subvencionado que está en Santa Rosa, no quiero decir los nombres para no entrar en esos problemas de anonimato, y también un colegio que está un poco más allá, que era municipal, un poquito a las afueras, más hacia el sur de la población, pero también colindante, y por lo tanto todos los jóvenes eran parte de la población, pero asistían a estos colegios, ¿no? Y parte, bueno, yo creo que ahí hay, y aquí me adentro, digamos, un poco los hallazgos, ¿no es cierto?, de ese estudio, ¿no? Y que de alguna manera me gustaría compartirles, que son más bien reflexiones, algunos ejes de análisis que nos podemos quizás poner a pensar juntos. Primero, claro, yo me decía, bueno, ¿qué fue lo que llevó a esta desvinculación colegio-estudiante, ¿no? Joven, institución? Me pregunté primero si es que los jóvenes habían tenido una vinculación institucional anterior, si es que en la trayectoria de sus vidas habían tenido un vínculo cercano, afectivo, potente con alguna otra institución. Esto también marcado por mi conocimiento incipiente de la población, que está con mucha presencia de ONG, ¿no es cierto?, de distintos clubes deportivos, políticos, juveniles, etcétera, y me parecía que esa, digamos, floreciente, digamos, institucionalidad de la población, que entendía que no estaba ajena de conflictividad también, podría haber sido quizás una fuente de vinculación. Al menos en los jóvenes que yo entrevistaba, eso no era tan así, ¿no? O sea, habían vinculaciones, pero más bien intermitentes, un itinerario que de alguna manera recorría distintas instituciones, pero que no generaba un vínculo de largo plazo, o al menos no lo generó en los jóvenes que yo me tocó entrevistar, salvo quizás la beta más bien deportiva, pero en general eso a nivel artístico o de iglesia, al menos los jóvenes que me tocó a mí entrevistar, que estaban en esta situación de estar fuera del colegio, no habían tenido quizás algo tan marcante desde ese punto de vista, ¿no? Y el colegio venía un poco a ratificar esa desvinculación, ¿sí? Los vínculos de los jóvenes a los cuales yo entrevisté estaban fuertemente atados a afectos. Era su familia, ¿no es cierto? Era la gente que ellos querían, era la gente que ellos se proyectaban, con quienes se sentían cuidados. Y por lo tanto las instituciones, o la institución escolar en este caso particular, parecía que con la llegada de la adolescencia había llegado un fuerte proceso de desafección, ¿sí? La escuela no había logrado generar un afecto o una vinculación afectiva entre el joven y ellos, ¿no? Y eso de alguna manera se fue dando lentamente, ¿no es cierto? Con el paso, los jóvenes que entrevisté tenían entre 14 y 17 años, por lo tanto venía por lo menos un año, un proceso de ires y venires con la escuela que finalmente llegaban a este proceso que finalmente era esta ruptura, ¿no? Y ahí habían 2 tipos de colegios, podríamos decir, un poco el caso de Belén Educa, que era muy estricto, muy de excelencia, ¿no? Y los otros colegios que tenían una estructura un poco más laxa, un perfil menos definido. Y mientras en el caso del Colegio de Belén pasaba algo que era una especie como de conflicto muy directo, ¿no? O sea, en el fondo finalmente había una dinámica de expulsiones, de sanciones, de que te mandaban para la casa, de castigos, etcétera, ¿no? Que finalmente llevaban ya a que la gota rebalsaba el vaso con la desvinculación, ¿no es cierto? En algún caso ya que los jóvenes dejaban el colegio. En los otros 2 colegios pasaba algo que era bien particular. Los jóvenes simplemente dejaban de ir. Me acuerdo de preguntarle a alguno y me decían, no, un día falté una semana y después me encontré un trabajo y ya no volví más, ¿no? Y me llamaron 3 meses después para saber qué es lo que pasaba y yo la verdad es que ya había decidido no volver. Por lo tanto, en un caso, mientras se generaba una especie como de rechazo, ¿no?, frente a una estructura muy rígida, en otros casos se generaba más bien una distancia más bien por falta de estructura, por falta quizás de algo que convocara, ¿no?, de algún horizonte que permitiese, ¿no es cierto?, a los jóvenes proyectarse en sus vidas, ¿no? Y eso creo que es algo particular y creo que es horizontal o transversal en los 3 casos de colegios que estoy aludiendo, ¿no? Pareciera ser que estos colegios, y esto de alguna manera hago eco también a las preguntas que tú nos mandaste, Pedro, ¿cuáles son las vinculaciones institucionales que de alguna manera pueden generar significado o sentido a los jóvenes? Pareciera ser que estos colegios, al menos en los casos específicos que yo estudié, no generaban esa vinculación. No lograban generar un horizonte de sentido, un horizonte de proyección, un horizonte de identificación, ¿sí?, por los cuales los jóvenes pudieran decir, ok, este es mi lugar, o desde este lugar yo puedo pensarme a mí mismo, ¿no? Y eso creo que es algo con distintas, obviamente, caretas, ¿no? El caso, creo, del Colegio Belén es distinto que el de los otros 2 colegios, que no lograba de alguna manera darse con fuerza, ¿no? Y lo último que quiero decir, había algo que me parecía como bien importante, ¿no?, que tenía que ver con
con la historización, no quiero decir como un término muy técnico, pero cómo la estructura temporal subjetiva de los jóvenes no estaba marcado por ni la institución escolar ni por otra institución, ¿sí? En eso habían jóvenes que habían dejado el colegio muy recientemente, pero no podían recordar en cuál era el curso al cual habían llegado, por ejemplo, ¿no? O cuándo había sido el curso en que habían finalmente dejado el colegio, o habían contradicciones en ese relato que también les costaba vincular con otras experiencias fuertes de su vida, como la muerte de algún cercano u otro, ¿no? Y en eso, claro, las instituciones, ¿no? Los estudios han dicho que las instituciones escolares lo que hacen en parte es marcar el tiempo, ¿no? O sea, marcar cursos, marcar hitos, marcar tránsitos, ¿no es cierto?, de un ciclo a otro. Si hay un colegio religioso, marca aún más hitos, ¿no es cierto?, de primera comunión u otras cosas. Si hay deportes, también se marca por el tiempo. En este caso, el tiempo o la estructura del tiempo que ofrecía el colegio nuevamente no permeaba, al menos en el sentido del tiempo que tenían los jóvenes respecto a su pasado, a su presente y tampoco a su futuro, ¿no? Por lo tanto, también las preguntas de futuro no tenían una orientación que tuviera un vínculo con el sistema educativo, ¿no? Y con esto ya sí que termino, ¿no? También era una de las preguntas que mandaron para esta mesa. ¿Cómo podría hacerse, algo así, no me acuerdo cómo era, pero cómo podría hacerse que los jóvenes se vincularan, ¿no? Algo así, ¿no? Se vincularan en el contexto, obviamente, de la intervención y, por lo tanto, hubieran quizás mecanismos de crítica, resistencia, organización. Creo que la clave estaba, al menos desde lo que yo estudié, estaba en los afectos, estaba en el vínculo afectivo, ¿no? Más allá del vínculo, creo yo, político, racional, de un proyecto de esa naturaleza que me parece que es fundamental. Creo que es fundamental también que haya un vínculo afectivo, ¿no? Que remueva un poco esa vértebra, ese sentir, ¿no es cierto?, en los jóvenes, ¿no? Que les permitiese generar un proyecto, que les permitiese, insisto, identificarse culturalmente con ellos, pero también, insisto, a nivel no solamente racional, sino fuertemente afectivo, ¿no? Creo que también lo que ha tratado de hacer en parte el comité como oferta, ¿no?, institucional dentro de la población, y que creo que por ahí puede haber una pista interesante, sabiendo todas las dificultades que eso puede tener y todas las improbabilidades de que eso sea también exitoso, ¿no? Creo que hay un desafío importante en las instituciones y en particular en las instituciones escolares de reconocer a la población, reconocer a los jóvenes de la población, reconocer la cultura de los jóvenes de la población y de alguna manera desde ahí situar sus proyectos educativos, ¿no? Creo que en muchos de los casos las escuelas traían proyectos educativos por alguna manera importados desde afuera que no generaban ese vínculo, ¿no? Y en eso creo que hay un desafío importante porque creo que había una errónea concepción de proteger a los niños cuando finalmente lo que hacían también era generar un proceso de desafección y que creo que, insisto, ahí hay un desafío importante. Eso. Gracias. Gracias.